entre mis amistades, esta noche, a ti. Le prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento. Te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche. Te cuento. Tantas estaciones de radio que hay en Guadalajara, que yo en tu caso quizá le cambiaría, y no expondría mi oreja desnuda a las palabras de este perfecto desconocido que se llama Álvaro González, y que te pregunta eso. ¿Sabes lo que dices cuando hablas? Tengo teorías tan personales como posiblemente erróneas, como quizá también horribles. Si tu historia y la mía no fuera más allá de un hermoso juego de palabras. Digo, no sé, y ya vendrán por ahí los estadígrafos con esos puños de números en la mano a decirnos qué tanto tiempo del día empleamos en hablar y qué tanto tiempo empleamos en oír. Quizá aquí vendría acaso perfectamente citar aquel sabio musulmán que afirmaba que la naturaleza no se había equivocado en plantarnos 2 oídos y una sola boca, lo cual significaba por sí que tendríamos la necesidad de oír 2 veces más que de hablar. ¿Tú sigues esa máxima? ¿O padeces de esa hermosísima enfermedad que yo así le denomino, de la cual yo me hago paciente o la cual yo confieso que debo tener en algún momento dado, que se llama glosorrea, que es el manejo, gloso, lengua, el manejo en forma reica? Fíjate lo que son las palabras. Si tú padeces diarrea o padeces una enfermedad que se llama catarro, pero que en algún momento se llamó catarrea, y hay otra enfermedad vergonzante que se llama gono, lo mismo, todas hacen relación o tienen relación con ese escurrimiento insospechado o inesperado de ciertas cosas que son parte de nuestra miserable corporación humana. La glosorrea, de la cual yo me hago o me adscribo como paciente, es una enfermedad mediante la cual la lengua se convierte en un músculo incontinente que produce sonidos que pretenden ser palabras, y estoy seguro que tú conoces a alguien que, como yo, tiene esa enfermedad. Hablar por hablar. Insisto, tú sabes lo que dices. ¿En alguna ocasión te has tomado la molestia de averiguar qué significan las palabras que en algún momento dado se convierten en verdaderas obsesiones vitales? Estoy seguro que nunca oíste hablar, o difícilmente has oído hablar, de un individuo que se llamó Ernesto Haeckel. ¿Verdad que no? ¿Quién fue ese? Él vivió hacia la última parte del siglo XIX. En términos históricos esto no significa gran cosa, puesto que historiográficamente 1 año más, 1 año menos a la distancia de un siglo, no es gran cosa. Si te digo 1860 o 1870 no modifica absolutamente nada la vida de Ernesto Haeckel, además es un perfecto desconocido para ti y para mí. Pero resulta que el tal don Ernesto es el responsable de una de nuestras obsesiones, y obsesiones que se desprenden en cascada en ocasión de la parte superior de la montaña, va bajando esta especie de avalancha verbal hasta que nos aplasta. Y yo debo confesarte que hasta 1970 todavía no ingresaba en nuestra común boca la palabra que inventó, y así le digo, o que acuñó, o que diseñó el respetable Ernesto Haeckel. Allá por el siglo XIX, una ciencia, o más bien dicho, una carrera que aún no estaba muy bien estructurada, que no se definía todavía como las ciencias exactas que hoy conocemos, se llamaba historia natural. Ya no existe la historia natural.
Pero bajo ese rubro se amparaba, o bajo esa denominación se amparaba la necesidad de algunos, como siempre ha existido, de saber de dónde venimos, de dónde procedemos. Entonces le llamaron así, historia natural, y Haeckel pues era un historiador natural. Y él dijo que el individuo, tú y yo, era un producto de la cooperación entre el medio ambiente y la heredad organismal. Vaya términos que inventan los científicos para crear confusión en nuestra débil mente. Y a esa cooperación entre el medio ambiente y nuestro propio organismo, ¿sabes cómo le puso? Debo notificarte que en mecánica del lenguaje, cuando se trata de bautizar algo nuevo, tiene que recurrirse a lo viejo, puesto que de otra forma no sería comprensible. Entonces Haeckel fue a su diccionario de griego y, entre las palabrejas arcaicas griegas, un lenguaje que sirvió para filosofar, un lenguaje que ha prevalecido más o menos oculto, discreto, en personajes como Aristóteles o Platón, que ni tú ni yo hemos leído, pero que nos resuenan así como seres que conocemos a la distancia. Y de entre aquel vocabulario filosófico, tomando de aquí y de allá, Haeckel acuñó ese término que ahora se ha convertido en un albondigón en nuestra propia boca y que se llama ecología. Vaya descubrimiento fonético. Te digo, cuestiones, palabras que se convierten en obsesión en la historieta personal o gregaria o comunitaria, alguien las tuvo que haber diseñado. Esto nos sirve, en principio, para decir que si no enriquecemos nuestro vocabulario, si la radio, doña radio, no nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, nos vamos a quedar constreñidos en una historia que se nos está escapando y en la que no encontramos palabras para decir lo que está ocurriendo. Nunca antes, y esto sí es muy claro y quede como una marca en la historia de la humanidad, nunca antes había ocurrido lo que está pasando. ¿Cómo qué? Como que seamos capaces, o como que hayamos sido capaces, tan mexicanos, tan habilidosos, tan extraordinariamente sumergidos en la creencia de que otros inventan y nosotros nomás servimos para copiar. Nunca antes se había producido tal cantidad de basura que nos está asfixiando. Y eso amparado bajo el término ese de Haeckel, la ecología. ¿Y qué significa ecología? Antes de decírtelo, debo notificarte que la otra palabra hermana que también es parte de la obsesión de un tiempo en crisis. Algún día te contaré por qué todos los tiempos en toda la historia de la humanidad han sido de crisis, pero nos gusta mucho decir que vivimos la época más difícil del proceso humano, del proceso histórico, que es otra de las tendencias enfermizas de esta mezcla de animalidad racional que somos. La otra palabra hermana de ecología es mucho más antigua. Ya aparece en labios de los filósofos griegos y se convierte en ciencia, en hipotética ciencia. Por cierto, durante algunas temporadas, durante buenos años, las facultades de esa ciencia fueron las que tenían mayores suscripciones de alumnos que querían aprenderla con todos sus misterios, y ahora las facultades están desiertas, tal vez por el desencanto, tal vez por advertirse que es un poco mitológico, que es un poco, te lo digo tal cual, es un poco enredar las cosas, porque ¿qué tal si todos las entendemos? Entonces, esa que apareció como ciencia en la obra de Adam Smith, fíjate nomás qué nombre tan respetable, Smith, el apellido más común en las lenguas anglosajonas, pues Adam Smith, en su Bienestar de las Naciones, en esa obra, que es la prima sobre economía, le da el grado, o intenta darle el grado de ciencia más o menos exacta o nebulosa. Es fascinante la obra de
la obra literaria de Smith. Quizá algún día tengas tiempo de leer las primeras páginas de ese libro, El desarrollo de las naciones, el bienestar de las naciones, y encuentres allí cómo a partir de un alfiler, del proceso de fabricación de un alfiler, el respetable Adam Smith empieza a desarrollar toda su teoría sobre la ciencia económica. Allí están, 2 palabras, puestas en tu oído mondas y lirondas, es decir, desnudas de algún adjetivo que les acompañe. Economía, término muy viejo, añejo, arcaico, y todavía funcional, y ecología. Palabras. Tú y yo somos un encantador, fascinante, contradictorio, paradójico, revoltoso juego de palabras. Oike nomos. ¿Qué es eso, me dirás? De nuevo, utilizando términos viejos. De nuevo, este individuo tratando de impresionarme a través del radio. ¿Por qué no me habla de artistas y de cosas que mejor comprenda yo? ¿Y por qué no deja de utilizar estos arcaísmos? Oike nomos. Oike es la casa en griego. Y nomos es el orden dentro de la casa. ¿Cómo tienes tu casa? No estoy preguntando de lujos, sino de orden o desorden. Qué terrible es ingresar a la propia caverna, a la recámara que se convierte en el hábitat más íntimo y personal tuyo y mío. Qué desagradable es encontrarlo en desorden. Qué desagradable es, como me ocurre a mí, te lo confieso, directo y al oído. Qué desagradable es buscar un papel que necesitas y encontrar en su lugar 10 que no sabes ni para qué guardaste. Oike nomos. Eso significa la prodigiosa, obsesiva, la punzante. A mí me anda doliendo. No creas que soy ajeno a la crisis. Me siento bastante damnificado por esto, y más vale que recemos por la recesión. Pero eso significa economía. Obsesión nuestra de todos los días. Y eso es sentido menos figurado y más real, si entendemos tú y yo que el país, la nación, el Estado, la ciudad son la casa común. Entonces el quehacer político es profundamente económico si nos atenemos rigurosamente al sentido de la palabra. Orden en la casa. Utopía. ¿Será posible que la casa común esté ordenada? Y hoy, ¿qué logos? Ecología. El logos en griego tiene, si no me equivoco, 19 o 20 significados distintos, pero vuelta con lo mismo. Uno de tantos significados es ese, la armonía. También el orden, la cadencia. Haeckel los puso en la boca, ese albondigón de palabra, que tardó mucho más de un siglo, o poquito más de un siglo, en aclimatarse en la lengua de todo el planeta, en la lengua comunitaria de la humanidad, y ya los griegos hablaban de economía. ¿Cómo anda tu ecología? ¿Cómo anda tu economía? ¿Cómo anda tu lengua? ¿Cómo andan tus cuerdas vocales? O dicho de otra forma, ¿cómo anda tu proceso de vocalización? Ya me dirás que esto no tiene nada que ver con nada, y que más valía no perder el tiempo hablando de cosas tan nimias como la capacidad muy tuya y muy mía como es la vocalización. Te oyes, te oyen. ¿Cómo hablas? ¿Cómo es tu voz? Recuerdo haber leído en esos libros ancestrales, Génesis, si no me equivoco, y muchas veces estoy sujeto a equivocaciones porque cito simplemente de memoria. Recuerdo haber leído aquella preciosa y precisa explicación de por qué tú y yo hablamos. ¿Te acuerdas que fuimos creados, o a partir de una efigie de barro, surgió la crianza humana? Pues allí en el Génesis dice que Yahvé sopló en el rostro al muñeco aquel de barro recién hecho, y el muñeco comenzó a hablar. ¿Oyes? Insisto en aquello. ¿Cómo anda tu capacidad de vocalización? ¿Cómo andan tus cuerdas vocales?
Recuerdas que la radio es un encuentro puntual. No digo en la hora. Sitio exacto. Tú te mueves un poco en el cuadrante y resulta que me quedo yo hablando al aire y ni siquiera me molesto porque ni cuenta me daré. Encuentro puntual, hoy, aquí, y poco antes de sacar la boca, de sacar la lengua al aire, que la boca la tengo aquí, muy puesta, y la lengua sí la echo a volar. Estaba escuchando, creo que era un barítono, sería algún tenor. Perdóname, pero yo no estoy muy educado. Mi oído de artillero no está suficientemente educado para distinguir las texturas o las tesituras vocales o la forma de vocalizar, la textura que tienen los barítonos y los tenores. Una voz armoniosa, bien educada. Tú te has preocupado por educar la muy tuya voz. Cuando uno se asoma a nivel anatómico y descubre lo que son las cuerdas vocales, dos simples... les podremos llamar así, si me equivoco me corriges, y todos tan contentos. Dos simples, complejos músculos que vibran al paso del aire. Y así se produce eso que tú y yo conocemos con el simple nombre, fíjate, 3 letras, voz humana. ¿Cómo está tu voz? ¿Te has preocupado por educar tus cuerdas vocales? Y dicen los expertos que mediante el proceso de educación de las cuerdas vocales, estas pueden lograr vibrar en forma insospechada. Entonces logremos tú y yo un acuerdo provisional. Muy, muy frágil. La voz humana es un instrumento musical exquisito, educable. ¿Vocalizas? ¿Alguna vez te has preocupado por tus cuerdas vocales, por aprender a manejarlas? Una de las proezas del castellano, de esta lengua que nos permite más o menos comunicarnos, es el hecho de que no tiene vocales intermedias. La A siempre es A, y así la E, I, la O y la U. Siempre un mismo valor fonético, porque en otros idiomas las vocales intermedias se convierten en una proeza que debe exigírselas a las cuerdas vocales para que partan ellas los sonidos y diferencien entre una A y otro tipo de A de acuerdo a la consonancia de las palabras. ¿Y qué tiene que ver esto con la muy tuya y la muy mía vida? ¿Te acuerdas aquello que te decía de que Yahvé sopló en el barro recién hecho? Que en el Génesis así se explica el nacimiento de la especie humana a partir de un muñeco de barro. Entonces Yahvé sopla y comenzó a hablar aquel muñeco que tú ya sabes cómo se llamó. ¿Y cuándo empezó el ser humano a oír? Eso es, oír, hablar. 2 actividades complementarias. Vocare significa en latín eso, llamar. Y la vocalización se hace a través de la boca, esta caverna que tenemos tú y yo bajo la nariz. Está resultando todo más o menos confuso. Más se va a complicar la cosa cuando te digo que los de la Universidad de Tinguindín, en su facultad de altos estudios de lo obvio, acaban de descubrir que este país sufre una gran desorientación vocacional. Si no me equivoco, los de la Universidad de Tinguindín no se han referido en esta ocasión a que la Sierra Madre está mal orientada o que el río Lerma corre en un sentido que no debía ser el que tiene geográficamente o que no debería corresponder en su orientación al que tiene en la geografía nacional. No se refiere al paisaje, sino al paisanaje nacional. ¿Qué es la vocación? Todo ese entuerto, todo ese enredo de la vocalización, de decir que vocare significa llamar, de afirmar que primero, según el Génesis, el ser humano aprendió a hablar y luego a oír, cosa que yo creo que fue al revés en el proceso real de la evolución humana, primero oír y luego hablar. ¿Qué tiene que ver todo eso con la vocación nacional? Fíjate, hace algunos años, hurgando libros viejos allá en la Biblioteca Británica, di por casualidad con un pequeño libraco de suma actualidad y de añejez notable. Fue escrito en el siglo XVI. Casi estoy seguro que nunca has oído hablar de quién escribió qué. Juan de Dios Huarte de San Juan, el autor de un libro que en breve se llama Examen de Ingenios para las Ciencias. Repito el título por si te interesa, Examen de Ingenios para las Ciencias. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la supuesta
errabundez vocacional nacional. Pues Huarte de San Juan afirmaba que cada quien tiene su propia vocación. ¿Qué es esto? La relación entre oír y hablar. Pero hablar quién y oír qué. Oír el llamado de la vida, que le traza rumbo, que le traza dirección a nuestra existencia. En alguna ocasión, hace semanas ya de esto, yo no sé por qué se me ocurrió hablar de esa conspiración internacional contra el silencio. Y por ahí, a pesar de que lo expresé, no en silencio, sino vocalizándolo más o menos bien, aquellas afirmaciones tuvieron cierta resonancia y después recibí algunos comentarios de que sí estaban de acuerdo en que había una conspiración contra el necesarísimo silencio. ¿Necesario para qué? Para oír. ¿Me oyes? ¿Te oyes? Yo creo que en parte esa falta de dirección vocacional que se experimenta en este país. Y se mencionaba los estudios de la Universidad de Tiripitío, esos estudios tan hipotéticos como realistas, y ve a averiguar tú lo que significa eso. Es porque yo presiento que existe una gran falta de orientación vocacional en este país. E insisto, no a nivel de paisaje, que la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental están supuestamente bien ubicadas, sino a nivel de paisanaje, a nivel o a escala muy personal. Tú y yo, pensando, ¿y para qué nacimos? La vocación, según Huarte de San Juan, es exactamente eso, el llamado de la vida. ¿Y cómo oír ese llamado hipotético? Vamos a presuponer que la vida no grita, sino que insinúa, llama en silencio. ¿Cómo oírlo si no hay suficiente silencio para escucharlo? El nombre completo de ese librito escrito en el siglo XVI, y para que te sitúes más o menos, en el siglo XVI, cuando el libro fue escrito allá por Baeza, por los rumbos de Jaén, en España, apenas estaba surgiendo este México colonial que sucedería irremediablemente al México azteca. El nombre completo de ese libro es Examen de Ingenios para las Ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay en los hombres y el género de letras que a cada uno responde en particular. Es obra donde el que leyere con atención hallará la manera de su ingenio y sabrá escoger la ciencia en que más ha de aprovechar. Y si por ventura la hubiere ya profesado, entenderá si atinó a la que pedía su habilidad natural. Te puedo hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuál es tu vocación? ¿Cómo averiguaste la muy tuya y respetable eso? Vocación. En una interparlamentaria, México-España, que tuve la oportunidad de participar, hacia el final uno de los parlamentarios españoles utilizó una frase de Ortega y Gasset para cerrar aquel encuentro entre legisladores mexicanos y españoles. El caso es que al día siguiente en el periódico leí que un egregio periodista decía que el parlamentario español había citado a dos filósofos, uno llamado Ortega y el otro Gasset. No, Ortega y Gasset, don José, uno solo, y tan español como nadie más. Y el tal Ortega y Gasset, en el sumum, o en la frase condensatoria de toda su filosofía, dijo aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Tú no. Tú no eres tú y tu propia circunstancia. ¿Y esto qué tiene que ver con el proceso vocacional? Pues que indudablemente la voz de la vida se manifiesta a través de las circunstancias o de lo que se encuentra alrededor de uno mismo al ir viviendo. Muy tuyas tus circunstancias, muy distintas a las mías, y de ninguna manera en cualquier momento de mi vida yo pude haber optado por ser astronauta porque hubiera estado totalmente fuera de mis propias circunstancias, puesto que conociendo que los que fabrican este tipo de vehículos intergalácticos o estelares, conociendo que no se encuentran aquí en el país y conociendo lo selectivo que son con los propios connacionales, pues el tratar de ser astronauta hubiera sido un poco atrevido en mi circunstancia particular.
¿Qué tan ingeniero eres tú? ¿Recuerdas cómo se llama el libro de Juan de Dios Huarte de San Juan, escrito precisamente en el siglo XVI y que todavía, creo yo, tiene una aplicación concreta y específica en este país tan carente de orientación vocacional? Se llama Examen de Ingenios para las Ciencias. Eso es, ingenio es lo que se requiere. Ingenio, que es la fecundidad de la inteligencia, la capacidad para engendrar la propia respuesta personal ante la vida. ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto que en este país tan grande en extensión territorial y sin una vocación agrícola, en este país con tanta costa y sin vocación marina, tú crees, por decir algo, que exista un extravío vocacional? Y no hecho de montes, ni de valles, ni de ríos, ni de barrancas, sino de la suma del extravío tuyo, mío, paisanos de este país. ¿Cómo andan tus cuerdas vocales? Vocaliza bien. Vocaliza bien tu existencia con tu vocación. Te cuento, tú no detestas lo obvio. Te diré algo, una conclusión a la que han llegado brillantísimos científicos en el área de lo social. A ver si no lo detestas por obvio. Ellos han descubierto que el 100% de los divorcios comienzan en matrimonio. ¿Será cierto? ¿Será cierta tanta obviedad? Vaya, científicos sociales, qué forma de emplear el tiempo. No te digo de qué universidad porque... ¿para qué? ¿Para qué me meto en Honduras? Tú sabes lo que es el fenómeno de la disimilación. Es un fenómeno fonético, gramatical, filológico y bla, bla, bla. Te puedo decir más palabras elegantes que poco añaden de claridad a lo que es en sí el sencillísimo fenómeno de la disimilación. Y que viene a cuento por ese enunciado tan obvio que hacía hace unos minutos. Sucede que en el lenguaje, en el proceso de la creación lingüística, se tardan muchos años en irse perfilando las palabras. Fíjate, andando yo por caminos ingleses, veía un indicativo en las ciudades, pueblos, carreteras, que al principio me sorprendía. Decía textualmente "Diversion ahead". En un principio me sorprendí y pensaba yo que a pocos pasos de ahí se encontraba instalado un circo o algún cabaret por aquello de diversión. ¿No es cierto? ¿Qué es para ti la diversión? Y nada, sencillamente significaba que los muy británicos ingleses recurrían a una terminología latina para indicar que los caminos se bifurcaban un poco más delante. Esto en términos exactos es la diversión. Cuando tú te sales de la ruta cotidiana, de ese ir todos los días por los mismos senderos, de levantarte con el mismo pie, de empezarte a vestir exactamente con la misma prenda de ropa. Somos tan rutinarios. Esto significa que seguimos la ruta una y otra vez hasta el hastío, hasta el hartazgo, hasta la saciedad, porque somos animalitos de rutina. Cuesta tanto trabajo la diversión, la diversificación de la cotidianeidad. Eso es la diversión, apartarse de la ruta cotidiana. ¿Qué tan bueno es divertirse? Esa es otra cuestión. ¿O qué tanto el apartarse de la rutina se convierte en una nueva rutina y por lo tanto volvemos a preguntarnos exactamente lo mismo? ¿Qué es la diversión? Pues ese término tuvo que disimilarse cuando tuvo una aplicación jurídica que está muy de moda y muy en boga en nuestros tiempos. Diversión, divorcio. Cada quien por su camino. Iba a decir la letra de aquella añeja canción y que la amistad no se pierda, ve tú a saber si la amistad alguna vez la hubo. Pero vuelta con aquella afirmación que cae por su propia obviedad. Científicos de la Universidad de Tinguindín acaban de demostrar que el 100% de los divorcios comienzan en matrimonio. Alguien ha dicho que nos encontramos ahora en la plenitud de la era del divorcio.
que habría que modificar ya, de una vez para todas, de una vez por siempre, las añejas fórmulas matrimoniales y aplicarlas a la realidad del tiempo corriente siglo XX. ¿Te acuerdas de aquel romántico y memorable hasta que la muerte los separe? Dicen los especialistas que habría que ajustarlo y decir hasta que el tiempo tire a cada quien por su lado y cada quien agarre su propio diversificado camino. Diversión. Divorcio. Comienza en matrimonio. Entonces, si quisiéramos entender lo que es la era del divorcio siglo XX, yo creo que tendríamos que hablar un poquitín del matrimonio. Gelatinosa palabra. Difícil de entender. Y en alguna ocasión te he dicho cómo en esto de la sexación del lenguaje, en la sexación de las ocupaciones dentro de la sociedad, hay una diferencia notable entre matrimonio y patrimonio. Te decía en aquella ocasión que el matrimonio, por raíz, por etimología, por filología, significa el quehacer de la madre, mater, matris, matrimonio. Y la lucha por lo cotidiano, la lucha por el pan nuestro de cada 4 o 5 días, porque así se acostumbra ahora en tiempos de crisis, la creación de un acumulador de seguridad, eso corresponde al padre. Entonces, del padre el patrimonio, y en manos de la madre lo otro, matrimonio. Eso si nos apegamos textualmente a la lengua con lo que ello signifique o deje de significar. Y Zaratustra, miles de años atrás, solía decir que el matrimonio es un puente que lleva al cielo. Y andando la civilización, ahora hay quienes opinan en contra de Zoroastro o Zaratustra que es un puente que lleva exactamente al otro punto hipotético, que no es precisamente la gloria. ¿Tú qué opinas? ¿Puente al cielo o al infierno? ¿Qué es para ti el matrimonio? Y recuerdo a Beaumarchais en Las bodas del Fígaro, que hace decir a uno de sus personajes que entre las cosas más serias, la más cómica es precisamente esa que tú y yo conocemos por tan sencillo e inocuo nombre, el matrimonio. O aquella imagen medieval que se ha transportado hasta nuestros días, olvidándonos ya de lo que significaba en tiempos del medioevo las ciudades sitiadas. En la ciudad sitiada los de afuera querían entrar y los de adentro a toda costa salir. ¿Qué es el matrimonio? ¿O por qué ha tenido que modelarse o tendrá que reformularse la idea ancestral de matrimonio en este siglo XX, donde la diversión ha diversificado el camino de lo que parecía la institución más sólida de la sociedad? Y no es que yo lo esté inventando, porque aquí sí las estadísticas son furibundamente claras, y si no me lo crees, ve tú al registro civil y ponte a contar. 1 de cada cuantos matrimonios prevalecen al cabo de 10, 15, 20 años. 25, 30. Y ya parece no haber edad, incluso para eso, que se llama así, o que comenzó siendo así, diversión, la palabra original, y que tuvo que disimilarse jurídicamente para crear esa figura que se llama divorcio. Diversificación de caminos, en lo que comienza siendo la conyugación, y luego cada quien por su propio rumbo, cargando con su propia historia hacia el futuro. Te decía lo que es el fenómeno de la disimilación, a escala meramente gramatical, pero yo siento que está ocurriendo un fenómeno de disimilación con la ancestralidad. En alguna ocasión te contaba cómo el mor moris, latino, que significa no otra cosa sino costumbres, y que las costumbres van modulando o modelando la moral. Cómo esa simple palabra se va perfilando con otra tonalidad, la moralidad. Resulta ahora un poco extraño encontrarse con historias como aquella del siglo VII, cuando el último de los reyes godos en España, don Rodrigo, que estaba casado con la preciosísima Florinda la Calva. Pues el rey Rodrigo, tan humano como tú y como yo, comete el pecado de adulterio y se involucra con la hija del conde don Julián. Y claro, costumbres, mor moris, moral de la época, el rey va a consultar a un ermitaño quien le recomienda lavar su culpa, pagar su culpa adulterina mediante un procedimiento que ahora resulta totalmente fuera de época
e incomprensible para algunos de nosotros. El ermitaño le obliga a introducirse en un pozo lleno de serpientes. Y a poco tiempo de haber entrado allí el rey don Rodrigo le pregunta al ermitaño: ¿qué pasa contigo? Y don Rodrigo responde: ya me comen, por do más pecado he. Impensable en estos tiempos el pagar esas culpas que a veces llevan a la diversificación de caminos, a la diversión de caminos. Acuérdate de aquello de la disimulación del lenguaje, que diversificación comenzó siendo diversión y de ahí se pasó a divorcio. Resulta ahora impensable que alguien purgue sus culpas en esta forma, que en aquellas épocas, andando la Edad Media, resultaba tan comprensible. Yo en algún momento dado debo escribir mis memorias como indocumentado en la gran Babilonia nacional, como bracero allí, en la Babilonia central, que rige los destinos de este país. 3 años me he pasado allá, y para mí es sorprendente cómo mis amigos, toda mi circunstancia social, tiene una gran experiencia en eso llamado divorcio. Hay uno que incluso lleva 7 más o menos bien consolidados matrimonios. Y le preguntaba yo: Jorge, ¿y por qué ello? Y él me dice: es que en mí siempre triunfa la esperanza sobre la experiencia. ¿Tú crees? El triunfo de la esperanza sobre la experiencia será el volverse una y otra vez a matrimoniar o a patrimoniar. Tal vez habría que afinar ya las palabras y ponerlas a tono de siglo XX, porque ya eso del matrimonio, dependiendo únicamente de la mater matris, ya no funciona, y la búsqueda del patrimonio también en manos del pater patris como que ya no encaja con esta época siglo XXesca. Pero lo que sí es cierto es que están surgiendo un nuevo tipo de mapás y pamás. Es decir, menos de lo uno que de lo otro, porque es más frecuente encontrar mapás o mamás que cumplen la función de mamá y papá. Y más infrecuente en nuestro medio encontrar pamás o que cumplen con la función a la inversa, porque son padres-madres al mismo tiempo, pero de que se dan. Cosas de afinación del lenguaje. Te digo, disimulación. Es un procedimiento que toma años, siglos en lograrse, porque el lenguaje no se afina de la noche a la mañana, sino que al pasar las palabras de lengua en lengua, de boca en boca, se van perfilando en ese significado colectivo que les da valor a las palabras. Pero el fenómeno de la disimulación es algo muy real a estas alturas del siglo XX. ¿Por qué no nos dedicamos tú y yo a lo que podríamos llamar ingeniería del lenguaje? Para afinar el lenguaje, para que en realidad las palabras expresen a estas alturas de la supuesta hipotética civilización lo que realmente quieren decir las palabras. Y nos tendríamos que dedicar tú y yo horas y más horas a analizar el fenómeno de la disimulación, de cómo las palabras se van perfilando, de cómo se van ajustando punzocortantemente al paso del tiempo. Yo creo que el lenguaje ya no ajusta para decir lo que durante siglos se dijo de alguna manera, y en estas épocas se tendrá que decir de otra forma. Sencilla palabra, ¿no es cierto? Matrimonio. Sencillo aquello que te decía que por su obviedad cae que el 100% de los divorcios comienzan en matrimonio. Lo que nadie ha logrado averiguar es cuántos matrimonios prevalecen a pesar de la disimulación corporal, anímica. Dímelo tú. ¿Por qué vivimos en la era del divorcio? O dicho de otra forma, ¿de qué nos estamos divorciando colectivamente en esta frontera entre el siglo XX y el XXI? Vaya pregunta. Te busco mañana. Gracias por prestarme tu oído esta noche. Te cuento, de lunes a viernes, a la misma hora, DECA, la radio vivencial. Te cuento. Soy Álvaro González. Mañana te busco.